va a ser verbo reflexivo todo verbo aquel que que todo verbo aquel que tenga que ver con el cuerpo y que tengas que de alguna manera ocupar a una fuerza interna profunda para que funcione. Por ejemplo, bailar, pues quisiéramos todos bailar, pero ustedes bien saben que pues danzar no es nada fácil, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces el verbo danzar, mictotía, como el verbo correr. ¿Alguien sabe cómo se dice correr? Motlaloa. Estos dos verbos que implican que el cuerpo entre en algún como proceso en el que tú tienes que pues trabajar, porque no es lo mismo caminar pues es fácil, pero ustedes saben que correr no cualquiera puede. Empiezan a correr 2, 10 metros, 15 metros y se cansan y ya no siguen, porque requiere de una fuerza mental y de una fuerza muy grande, ¿vale? Entonces, el verbo igual, danzar, es un verbo reflexivo porque requiere de tu espíritu, requiere de tu cuerpo, requiere de tu mente, ¿vale? Para que funcione, ¿vale? Porque pues, si por ejemplo, cuando estás danzando allá en Ixcatiopan y... ¿Te ves ahí? Ahí está. Estás danzando en Ixcatiopan y de repente dicen, son 20 danzas, pues a huevo que tu cuerpo necesita uno condición física, dos, una condición mental también, pero también una condición espiritual, porque es una cuestión en la que, pues, entre el sol, la rudeza de la danza, etcétera, hace que se vuelva difícil y fuerte. Entonces, correr y danzar tienen esa misma característica. Son verbos o son acciones que requieren mucho de la mente, el cuerpo y el espíritu. Entonces, también estas acciones que requieren de estas tres cosas son verbos reflexivos. ¿Vale? ¿Ok? Danzar y correr. Danzar y correr. Mictotilistli y Mictotía. Porque mictotilistli es la danza como sustantivo. Por el tli. Mictotilistli. Pero mictotía es el verbo danzar. Entonces, ¿cómo decimos yo danzo? Ni micto. Ni mictoti. Ni mictotía. Yo danzo en presente, como ya les decía, como dicen en inglés, presente simple. ¿Vale? Yo danzo. Mictotía. Neguat ni mictotía. ¿Qué tranza, Íñigo? Chido, carnal, que ya te conectaste. Acá andamos, hermano. Disculpen hoy la tardanza, les pido una disculpa. Que sigo sin pinche celular y esa madre cómo funciona, pero ya mañana me dan uno en la mañana, entonces ya estaremos más conectados, ya saqué el chip, ya mañana me dan el chingado celular, ¿no? Estábamos en los verbos, carnal, en dos verbos que les explicaba a nuestros carnales, Andrés, Kame, a Roberto, a Pamela, y en este caso ahorita a ti, Íñigo, que hay verbos que son reflexivos porque a la hora de hacer esa acción requieren sumamente de tres cosas principales de nuestro cuerpo o de nuestro ser, que es el cuerpo, la mente y el espíritu. Y el verbo motlaloa, anótenlo, motlaloa, se los escribo, motlaloa, y el verbo mictotía, respectivamente sería el verbo corre, y el otro sería el verbo danza. Acuérdense que los verbos en náhuatl
Los verbos en náhuatl van conjugados ya en la tercera persona. Motlaloa corre, mixtotía danza. Anótenlos, ya se los puse ahí en el comentario, ¿vale? Si se dan cuenta, Motlaloa se ve que es reflexivo, ¿por qué? Ese sí se nota que es reflexivo y ¿por qué? ¿Sí lo logran ver? Motlaloa se ve que es reflexivo porque, ¿se acuerdan cuáles son los prefijos reflexivos? Por el mo. El no para yo, a mí me, el mo para a ti te, el mo para él, ella se, el to para nosotros nos, el mo y el para ustedes se y el mo para ellos se. ¿Vale? Y recuerden que todos los verbos en náhuatl, ¿en qué persona ya no lo dan conjugado? Al no existir la persona infinitiva. Tercera persona. En tercera persona. En él, ella hace acción. Motlaloa significa él corre. Se podría decir que el verbo es tlaloa. Pero como es un verbo reflexivo, tú lo vas a encontrar en los diccionarios ya con el prefijo reflexivo mo. Motlaloa. ¿Por qué? Porque para correr no solamente es que te quieras echar una carrera. Debes de tener mentalidad, el físico y la espiritualidad, que son tres cosas importantes en nuestra cosmopercepción. Por eso es que muy bien, muy bien. Vamos a conectar la bocinita. Espérenme. Es que ya llegó acá la producción. Producción. Sí. Ya estoy en esto. Nada más déjenme conecto, ¿vale? Ya estás. Me voy a desconectar, pero de todas formas creo que sí te aparece. Sí, ya me apareció. Ya me conecté. A ver, hablen, carnales. Alguien hable, el que sea. Cámara. ¿Qué más? Cámara, Ya están, cámara, ya están aquí. Cámara, probando. Ya estamos. Estamos todos aquí, ya sonamos aquí en la bocinita. Toma tu dedito. Sí, una disculpa por no avisarles con tiempo, pero ya estamos, ¿no? Entonces seguimos. Entonces quedamos que el verbo motlaloa ya te lo están dando conjugado en la tercera persona, pero con el prefijo reflexivo. Te vuelvo a recordar los prefijos reflexivos. ¿Vale? Aquí están. El prefijo reflexivo está aquí. ¿Vale? Es el del lado derecho. ¿Ok? No, mo, to, mo y mo. Entonces, motlaloa, si se dan cuenta, si el verbo ya viene conjugado en la tercera persona, que va a ser a él, a ella, se, ¿vale? En la pantalla del lado derecho, pues ahí está ya conjugado mo. El verbo es tlaloa, pero como es un verbo reflexivo, se escribe motlaloa. Así lo vas a encontrar siempre en los diccionarios. Entonces hay verbos que son exclusivamente reflexivos, no van a existir de forma transitiva. Y uno de esos verbos son el verbo corre y el verbo danza. Porque ambos verbos requieren de la mente, del cuerpo y del espíritu. ¿Vale? Motlaloa requieren de la mente, del cuerpo y del espíritu. Mixtotía requiere de la mente, del cuerpo y del espíritu. ¿Vale? Entonces, mixtotía, ¿por qué no tiene el mo? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo puede vislumbrar qué fue lo que pasó? Ya sé que es la hora del monchis, pero ¿alguien lo sabe? No. ¿No? ¿Por qué uno sí dice motlaloa y el otro no dice moixtotía? Y dice porque se pierde mixtotía. un par de vocales, ¿no? Exacto. Recuerden que cuando hay verbos que empiezan, con vocal,
y se conjugan con algún prefijo, ¿vale? Ya sea reflexivo, directo, indirecto o el de sujeto, van a perder su vocal, pero del prefijo, más no del verbo. Porque si pierde la vocal del verbo, ya no vas a saber qué verbo están hablando. Entonces, en este caso, se escucha es moixtotía, pero como se va la O, queda mixtotía. ¿Por qué suena mejor? Mixtotía, sí, moixtotía suena como raro, ¿no? Entonces no olviden que cada que empezamos un verbo con vocal, los prefijos reflexivos, el sujeto directo, digo, el objeto directo, indirecto y el prefijo sujeto perderán su vocal. ¿Sale? Los prefijos. Entonces, mixtotía, danza. ¿Ok? Todos andan bien sobres del monchis, ¿eh? Se ve que tienen hambre, amigos. Andan, pero come y come. ¿Sale? Entonces, ahora sí, alguien que no esté comiendo. Vamos a, ¿cómo diríamos? ¿Cómo diríamos? Yo danzo. No es Sí, ¿cómo diríamos? Totía. Yo danzo, carnal. Mitotía. Mixtotía, ni mixtotía, ni mixtotia. Acuérdate del ni, la Ni, persona. Ajá. Aquí está, ni, ti, ausencia, ti con H al final, an, am, ausencia con H y ausencia al final, digo con H al final y ausencia con H al final, ellos. Yo danzo. Tú danzas. Timictotía. Timictotía, él danza. Mitotía. Nosotros danzamos. Timictotía. Ahí está. Ustedes danzan. Mitotía. Exacto. Y ellos danzan. Mictotía. Ya está. Yo corro. Nimotlatoa. Nimotlaloa. Tlaloa. Ajá. Nimotlaloa. Tú danzas. Timotlaloa. Timotlaloa. Él, ella danza. Motlaloa. Nosotros danzamos. Timotlaloa. Ellos, ustedes danzan, perdón. Anmotlaloa. Motlaloa. Y ellos o ellas danzan. Motlaloa. Ahí está. Así de sencillo. ¿Vale? Fácil, ¿vieron? Entonces, ya sabemos que aquí están los prefijos agente que, o sujeto que pues marca la persona, el que hace la acción del verbo y funciona con el sufijo de número, ya que ese se distingue entre la persona singular y plural. Ni, ti, ausencia, ti, h, an, am, h y ausencia h. El prefijo paciente, prefijo objeto, transitivos y prefijo reflexivo. ¿Vale? En el caso de los prefijos paciente, indica la persona singular o plural, impersonal de persona o de cosa que reciba la acción del verbo, y así se especifica en el objeto directo e indirecto. La presencia de uno o más pacientes clasifican el verbo como transitivo, que la acción pasa del agente al paciente, o reflexivo, que la acción pasa del sujeto a sí mismo. Los verbos de este tipo siempre tienen que llevar una partícula que marca esta característica o la raíz nominal del objeto que la sustituye. La ausencia del paciente en un verbo es por ser intransitivo. Sigue en orden de aparición el lexema del verbo. Y entonces, pues aquí tenemos, ¿no? Ya lo sabemos, nech, estos son del lado izquierdo prefijos objeto y del lado derecho prefijos reflexivos. Eso fue lo que estuvimos viendo en la clase pasada. ¿Ok?
Y entonces vamos a conjugar otros verbos para que se los aprendan. ¿Vale? A ver, tenemos estos verbos transitivos. ¿Vale? ¿Cómo dirías, yo te amo con todo mi corazón? Yo te amo con todo mi corazón. Ni Mistlazotla, Ni no yolo. Mixtlazoc. ¿Cómo otra vez? Ni Mistlazotla, no yolo. Ahí estás diciendo, yo te amo mi corazón. Entonces, para decir con todo, vas a poner No, con... nochi. Exacto. Nochi o mochi con M significa todo. Ahí les va. Vamos a anotarlo en los comentarios para que vayan haciendo su vocabulario. Nochi Nochi. o mochi es todo. Pero si queremos pluralizar, entonces decimos nochin, mochin. Y eso sería todos. Ahí se los dejé en comentarios para que vayan ampliando su vocabulario. Nochi o mochi es todo. Mochin, kictosneki, todos. Entonces, y ya nomás con, la partícula con, se escribe con ica. I-C-A, ica. Y entonces, ahora sí, completa la palabra. Yo te amo con todo mi corazón. Te falta el todo. Nochi, no yolo. Moyolo. Nimistlazotla y canochi no, moyolo. O noyolo. ¿Sí? Nimistlazotla y canochi moyolo. O también lo puedes decir Nimistlazotla y camochi noyolo. Con todo mi corazón. Pero ahora, ¿cómo diríamos? Tú me amas con todo tu corazón. Sería Teenage. Ajá. Tinechtlas. Nochin, Y canochi. ¿Y cómo es tu corazón? moyolo. Y camochi, moyolo. ¿Sí? Tinechtlazoctla y camochi, moyolo. Con M, moyolo. Tú. No mío, mo tuyo, y su de él, to nuestro, amo su de ustedes, y su de ellos, te de alguien. ¿Sí? O algunos. A ver, ¿cómo dirías? Nosotros te escuchamos. Ahí están los verbos y la tabla en la pantalla, hermanos. Nosotros te escuchamos. Ahí está el verbo también. Ahí está el verbo. Nosotros te escuchamos. Pues sería. ¿No alguien más? Sí, Tineshkaki. ¿Tique? Tineshkaki. Eso es teenage, es tú a mí me, o tú a nosotros. Nosotros a ti. Timitz. Timits. Ajá, Timiskaki. ajá. Nosotros te escuchamos con mucha. Como es mucho. ¿Cómo es mucho? Pues es que mucho o mucha es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, Marciani. ¿qué pasó?
No entendí lo de Ica. Ica es con. Es una ligadura con, así como dices, con consentimiento, con amor, con fuerza, con flores, con salsa, tacos con salsa, tacos con cilantro, tacos con cebolla, ¿vale? Entonces el con, Papas fritas. ¿va? Ica, con papas, ¿va? Entonces, ¿cómo decimos? Nosotros te escuchamos con armonía. Oye, muy bello. Tehuanica Nochi. Tehuatl Nican Nochi, dijiste tú aquí mucho. Nehuat. Ica. Yo con Sería Tinesh. no, pero dijimos nosotros te escuchamos, no me escuchan. Nosotros a ti te escuchamos con mucho o con mucha armonía. Timiscaqui y Canochi, ¿Y cómo se dice armonía? Nahua, Náhuatl. Ahí está, Sí. ya nomás a complétalo. Techcaquinahuatl. Ti, nosotros, el 4. Ahí te vas a mitz, a ti te, de la segunda columna. Y luego el verbo escuchar o escucha es kaki. Timitzkaki y canochi náhuatl. Nosotros te escuchamos con mucha armonía. También puedes decirle, y canochi náhuatl timitzkaki. ¿Se entiende? Un agua hablante te lo va a entender si lo dices, y canochi náhuatl timitzkaki. ¿Vale? O si lo dices, timitzkaki y canochi náhuatl. Oye, pero ¿por qué Escochita ve en sus sueños? No, Ve en su, porque el verbo ver es ifta y el verbo soñar es cochi o dormir. El verbo dormir es cochi, pero dormir es un verbo intransitivo, no lleva prefijo objeto. Entonces, si quieres decir yo duermo, nada más dices ni cochi. soñar no existe. ¿Es ver en tus sueños? Ajá, puede ser. Ver en sueños. Va. ¿Vale? Ver en sueños. ¿Vale? Y tenemos otro verbo que es el chihuahua. ¿Cómo diríamos? Ustedes hacen la tarea. Chihuahua. Acuérdense, estamos en puro presente. Gracias, carnal. Shimomasewi. Estamos en presente simple, dirían los gringos. ¿Vale? ¿Cómo decimos nosotros? Ustedes hacen la tarea. Están los verbos aquí. Estamos ocupando esta tabla que les puse ahí en pantalla, ¿eh? No estamos en otras cosas, ¿eh? Para que no se saquen de onda. Ustedes hacen la tarea. Hacer es un verbo transitivo, porque para hacer necesitas qué hacer. Necesitas un objeto para hacer. No solamente haces. ¿y es la o te? En este caso, si estás especificando qué vas a hacer, no es indefinido. Ocupas definidos. Los definidos son ech, mitz, ki, tech, amech, kim o kim. Indefinidos es te a alguien y tla algo a algo. En este caso sí estamos definiendo qué estamos, la tarea.
Entonces, ¿la tarea qué persona es? ¿O qué prefijo objeto es? ¿No es reflexivo? No, no es reflexivo. Ah. Tiene que ser prefijo objeto, es a mí me, a ti te, a él, a ella, a nosotros, a ustedes, a ellos. Y dijimos la tarea. ¿La tarea qué persona es? Aquí. Bueno, Aquí. Entonces, ahora sí, ¿cómo decimos? Ustedes hacen la tarea. es que, bueno, Anquichigua, Anquichigua, que macatzin. Anquichigua. no me cómo se dice. Tarea se dice caltequit. Ahí les pongo el nuevo palabra para glosario. Caltequit. Ahí está, mira. Caltequit. Tarea. Ay, perdona. Sí, voy. Caltequit, tarea. ¿Por qué Caltequit es tarea? ¿Alguien logra vislumbrar qué palabras hay en esa palabra compuesta, tarea? De los que ya llevan tiempo. Cal. Meca. Cal, ¿qué significa? De Cali, muy bien. Cali. Cali, Trabajo ¿qué en es? casa. Trabajo en casa, exacto. Cal, digo, casa, refugio, y tequit es trabajo. ¿Han escuchado la palabra tequio Oh. en las comunidades nativas? Es que va a ser el tequio. Citaron a Tequio el domingo y hay que ir todos a barrer y a pintar. Pues tequio viene de tequillo, la esencia del trabajo, el trabajo comunitario, que viene de tequit. Tequit es el sustantivo para decir trabajo. Entonces aquí hay dos sustantivos juntos, cali y tequit. A cali se le va el i, que es su sufijo absolutivo, y a la hora de aglutinarse con tequit, trabajo, pues queda caltequit, Trabajo en casa. trabajo en casa. Ahora sí, como dicen, ustedes hacen la tarea. Anquichigua. Caltequi. Caltequit. Incaltequit, anquichigua. In. ¿Sí? Comienza en in. Ajá, porque la esencia principal de qué vas a hablar, ¿qué es lo principal? Pues, La tarea. Caltequi. ¿No? Ujú. Incaltequit, anquichigua. En cuanto a la tarea, ustedes la hacen. Pero también lo puedes decir anquichigua, incaltequit. Acuérdense que el in no significa n ni sobre. Puede ser el artículo, el, al, el, y, lo, ¿vale? Pero propiamente es en cuanto a, respecto a. Por ejemplo, ¿han escuchado la palabra inshochit, incuicat? ¿La han escuchado? ¿Lo han leído en algún libro? Sí. Muchos lo traducen como la flor, el canto. Pero no precisamente es la flor, el canto. ¿Vale? Precisamente es es en cuanto a la flor, en cuanto al canto. Respecto a la flor, respecto al canto. ¿No? ¿Vale? Entonces ya tenemos, ¿vale? A ver, Chilla, te espero en el jardín. ¿Cómo decimos? Te espero en el jardín. Ahí están los verbos, no le busquen, todos los tienen en pantalla. Lo pueden hacer. Te espero en el jardín. Nimitzchilla en el jardín. Bien, vamos, palabra nueva. ¿Cómo se dice jardín? Jardín se dice shochi mili.
Xochimili, jardín. ¿Alguien puede vislumbrar qué sustantivos hay en la palabra Xochimili? Viene de Xochitl, flor, Ajá. y mili de milpa. De campo, de sembradío. El mili no es justamente la milpa, es el sembradío. Oye, pero aquí hay un rollo porque ya aparece una preposición, ¿no? ¿Por qué? Ay, Porque es en. Ah, exacto. ¿Cómo decimos en sobre? Díganle, compañeros. Ipan. 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 Anótale ahí, carnal. Palabras como las ligaduras. Ica con. Ipan en sobre. Ahora sí, completo. Te veo en el jardín. ¿Cómo iba? Era. Ni. Mi. Ajá. ni Ajá. michilla. Te espero en el jardín. Sí, van bien, carnales. Pero ¿cómo era? Ica, Ipan. No, Ica es con. Con. Ica es con. Ipan. Ipan Aquí. es en sobre. Ah. Entonces sería como. Ni mitz Ipan. No, ni el Xochimilco. verbo es chilla. El verbo es chilla, carnal. Ah, es verdad. Te espero en el jardín. Nimitzchilla Ipan Xochimili. Xochimili, exacto. Acuérdate que la X suena como SH. Xochi. ¿Han escuchado la palabra Xochimilco? Sí. Ligeramente. Nunca me fui a emborrachar allá. Casi nadie la ha Pero sí topado. sería como, o sea, lo que dice, ¿no? De donde se siembra la flor y el co, no me acuerdo. O sea, bueno, El estoy co tratando de acordar. es en el lugar protegido de humanos. Xochimilco en el jardín de las flores protegido por humanos. O sea, un invernadero es un Xochimilco. Ajá, un Xochimilco de flores. Es un sembradío de flores. Acuérdense que mili no es milpa como tal. Sí se traduce también como milpa, pero mili también es sembradío. ¿Y habría diferencia si es un sembradío de fruta? Pero es que ellos son árboles. La fruta se da más en árboles, ¿no? Sí, punto para ti. Sí, ¿no? Entonces, ahí sería como el campo de los árboles, otra ¿no? cosa. Sí, justo. Pero para hablar de la flor, que la flor sí de alguna manera, pues se da silvestremente, y ya hoy por hoy, pues se da pues en los, ¿cómo dice? Los invernaderos, ¿no? Entonces te espero en el jardín, Nimichilla, Ipan, Xochimili. Para verte en mis sueños. Ay, güey. A ver. Para verte en mis sueños. Pero cochi es dormir y sueños. Ya está, Cochita. Ve en sueños. Ahora te voy a ver a ti en sueños. ¿Cómo se dice por para? Otra ligadura, ahí les va. Pampa. Pampa es la siguiente ligadura. Pampa, por, para. Ahora sí, agrégale. Para verte en sueños. Ya estamos componiendo una rola, ¿eh? Vamos a meterle armonía. Le ponemos ritmo. O sea, perdón. ¿Pa es para o pampa? Pampa es por para. Ah, ok. Pampa. P-A-M-P-A. Pampa. Para. Por para.
Entonces, te espero en el jardín para verte en sueños. A ver, primero en español. Ni Nits Chia Ipan Xochimili Ajá. Para. Pa Ajá. Cochita. Nimitz. Nimiscochita. Ni- Otra vez es Nimitz. Porque ¿a quién vas a ver? ¿A ti otra vez? Sí, sí. Oh. ¿No? Nimiscochita. Lo estamos haciendo todo en presente, ¿eh? Simple. Para que no empieces para verte en los así, o que yo te vi, o te veré, o cosas. No, ahorita no metan, traten de que sus frases no tengan pasado, futuro, copretérito, antecopretérito, subjuntivo y no sé cuántas mierdas nos hace falta ver. ¿Sale? Puro presente simple. Ahorita estamos de simplones, así. Acción de ahorita mismo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Cómo dices? Nosotros comemos. Nosotros comemos. Titesh Tlacua. Titech, no. Ti es tú y a nosotros, tú a nosotros nos comes, estás diciendo, güey. ¿Qué preguntaste? Nosotros comemos. Tiki. Tiki, ¿Y cómo dijimos? ¿Tlapa? pero yo no. Texcúa, ¿no? Escúa, el verbo escúa, come, pero acuérdense. Ajá, pero como el Estos prefijo- verbos como el son prefijo transitivos. de nosotros es comodín, o sea, no no tiene pues. Sería nada más el tesh de comemos, de amech. Ajá. No, Perdón, es que se me equivoqué de renglón. Era amech kua. no. Amechcua es él, a ustedes los come o se los come. Ah, no, dije nosotros comemos. Pero en este caso, si el verbo es transitivo y no estamos definiendo qué come, se ocupan los prefijos indefinidos de objeto. Y hay dos, el te de a alguien, personas, y el tla de algo. Si no defino qué voy a comer, ¿qué voy a ocupar? Tlacua. Tlacua. Exacto. Entonces, como digo, nosotros comemos. Titlacua. Titlacua, tan tan. Porque no estás definiendo qué vas a comer. Si yo dijera, nosotros comemos frijoles, ¿cómo se diría? Tlicuamoli. No, porque ahora sí estás definiendo. Entonces, ¿cuál ocupas si estás definiendo qué vas a comer? Los frijoles. ¿Quiénes son los frijoles? Niki. A él o a ellos, ¿no? Ah, sí. Entonces, ¿cómo sería? Nosotros a ellos los comemos. Tlicua. Tiki. No, nosotros. ¿Cómo Ah. es nosotros? Ti. Ti- An es ustedes. Tiquicua. Tiquincua. ¿Y cómo se dice frijoles, carnales? Moli. Emoli. Vamos a ver, nueva palabra. Ahí les va. ¿Cómo se dice frijoles? Ejote. Ahí está. Frijoles, así se dice, compañeros. Emoli. ¿Qué palabras están conjugadas ahí, compañeros? ¿O están aglutinadas? ¿Moli no era chile? No. Moli, kictosneki, guiso. Frijoles con mole. No, moli no es mole. Es algo que se... Bueno, quedó es guiso. como- Ajá, es guiso. Entonces, ¿cuál es la palabra de frijol?
o frijoles? Et. Et. Et es frijol y emoli es guiso de Frijoles. o guiso de frijol. Entonces, los frijoles, emoli. ¿Cómo dices? Por ejemplo, has escuchado la palabra guacamole, ¿no? Ujú. Pero viene de aguacamole. Guiso de aguacate, aguacate. ¿Han escuchado la palabra guashmole? Guashmole. ¿Qué es el guash? El guaje. Guiso de guaje. ¿Qué otro lleva mole? Entonces, mole no significa precisamente mole como lo que conocen. Significa guiso. ¿Vale? ¿Sí? Ahora sí, nosotros comemos a el guiso, no a los guisos, el guiso, en este caso es el guiso de frijol. ¿Sale? Entonces, ¿cómo decimos? Nosotros comemos al guiso de frijol. Ticuica emoli. Ticua. Porque ¿cómo se escucha tiquicua? No, sí, ticua. Ticua emoli. ¿Así? Ticua emoli. Ti, 4 de nosotros. La C de casa solita del tercer prefijo objeto y qua, el verbo come. Ticua emoli. Nosotros lo comemos a él. ¿A quién? Al emoli. ¿El emoli qué es? El guiso de frijol. O los frijoles. Obviamente así no hablamos, ¿están de acuerdo? Pero ahorita se los estoy desglosando para que ustedes entiendan cómo se van acomodando las ideas. ¿Vale? ¿Sí? A ver, invéntate una, carnal. ¿Quién empieza? Porque ya vi que nadie hizo su tarea. Ya ocupamos Tlazoctla, ya ocupamos Caqui, Cochita, Chihuahua, Chilla y Cuá. Alguien aviéntese algo con Huica, otro con Ma y otro con Maca. A ver, háganse cada quien una frase del verbo que quieran agarrar, pero todo en presente. Les doy 3 minutos, no necesitan más, compañeros, échenle ganas. Solo una frase de verdad y la ponen en los comentarios, la copio y la ponemos en el chat privado, la copio y procedemos a... Ya está en chat privado para copiar, ¿eh? A ver, el que vaya poniendo primero... Sí. Ahí está. ¿Cualquiera? No, queremos una frase con Wicca, una frase con casa y una cosa con da. Yo te doy por... Ah, ¿verdad? No sean groseros, hijos. Invéntense una, así, una... Todo en presente, no empiecen con hacer cosas raras. Estamos en presente simple. ¿Da de da? Sí, es da. Acuérdense que aquí ya les estoy poniendo el da, pero el verbo, como lo diríamos en español tradicional, sería dar. El verbo dar, el verbo cazar, el verbo llevar, conducir, comer, esperar, hacer, ver en sueños, escuchar, amar. Pero en el náhuatl no hay infinitivos, por eso los estoy acostumbrando a que cada que veas un verbo está conjugado en la tercera persona, pero en este caso el verbo es transitivo. Necesita huevo antes del verbo llevar un prefijo objeto de cualquiera de los 8 que están en la columna del medio. Entonces, a ver, invéntense una palabra ahí. ¿Nimitzmaca noyolo? Nimitzmaca moyolo. ¿Qué dijo Íñigo? Nimitz. Nimitzmaca moyolo. ¿Moyolo o noyolo?
No, Yo, Maca Noyolo, ¿qué dijo? yo a ti te doy casa. Ah, no. No. Ese güey. No, mi corazón, ¿no? Pero sí, pero. Ajá, sí, bueno, sí dijo, pero ¿qué? Usó un prefijo posesivo. Digan, ¿hacia dónde está poseyendo qué cosa? Yo a ti te... Ajá. Dijo, Y- ni mitzmaca, no yolo. Ni mitzmaca, no yolo. No, con N. Ni mitzmaca, no yolo. ¿Qué dice? Yo a ti te doy. Y no sé Ajá. qué es noyolo. Yolot es corazón. Yolot. Y ahora tiene un prefijo posesivo, que es no, que significa no. Prefijo posesivo. A mí me... No, es prefijo objeto. Prefijo posesivo para sustantivos. No, mío, mo, tuyo, y su de él, to nuestro, amo de ustedes, in de ellos. Te de alguien. Mi Esa es otra tabla. maca... Carnales. ¿Por qué tendría que volver a decir? Yo... No, ¿estás bien? ¿Se entiende? Sí, Yo lo entendí. Ni mitzmaca no yolo lo entiendo sin problemas. doy. Yo te doy y nada más no yolo, ¿qué quiere decir? Mi corazón, ¿no? Ajá. Corazón, carnal. Ni mitzmaca no yolo, yo te doy mi corazón. Ella no se complicó, rápido lo hizo. Ahí está. Maca moyolo. No yolo, con N. Si No dices yolo. moyolo, yo estarías diciendo yo te doy tu corazón. Mo con M, moyolo con M de mamá, estás diciendo yo te doy tu corazón. Pero suena como raro, ¿no? Si le vas a dar a alguien, no le vas a dar su corazón, al menos que se lo hayas quitado, ¿no? Entonces, si le vas a dar tu corazón a alguien, pues dices, ni mitzmaca no yolo. ¿Sí? Acuérdense de tener su tabla también y pónganle ahí qué cosas se ocupan con sustantivos y qué cosas se ocupan con verbos. Y los prefijos posesivos, lo único que se posee son los sustantivos. ¿Vale? Marquejolotzin tihuica temazcali. Marcogelotzin, Ilhuica, dijiste, ¿Qué más? pero Ilhuica es cielo. Wicca. Huica solo, Marcogelotzin, pero vuelvo a repetir, el verbo es transitivo, carnal. Necesita antes del verbo llevar un prefijo objeto y no le pusiste prefijo objeto. ¿Cuál sería su prefijo objeto? Si ya dijiste Marcogelotzin, es él, es un objeto directo, no es indefinido, es directo. ¿Cuál Nimitz. es el de? Nimitz. Nimitz es yo a ti. Y dijiste él a mí, ¿no? Ajá, Nech. ¿Nech qué? ¿Qué quieres decir en español, Came, otra vez? Marcogelotzin. Titech. Wicca temazcali. Titech, Wicca Temazcali. No, está mal dicho ahí, carnal. Fíjate. Por eso te digo, dime qué estás queriendo decir en español y les ayudo a resolver sus ideas, pero necesito... ya debí. Ya tenemos 2 de Andrés, vamos después de esos, Andrés, de mis comentarios. No, la mandé 2 veces por error, pero es la misma. Vale, ok, fíjate. ¿Tú quieres decir que Marcogelón nos lleva al temazcal o te lleva al temazcal? Lleva, lo dirige, lo conduce. Él lleva el temazcal, ¿no? Entonces, Marcogelón lleva o conduce, ¿no?
El temazcal, Tema. ¿no? Vamos a reflexionarlo, vean. Lo voy a poner en español para reflexionarlo juntos. Ahí está. Aquí está. Marco Gelón conduce el temazcal o lleva el temazcal, ¿no? O sea, es el que lo está dirigiendo. Vale. Marco Gelón, en esta frase, Marco Gelón, ¿qué tipo de persona es? ¿Es yo, es tú, es él, es nosotros, es ustedes o es ellos? Él. Él. Entonces es la 3 en prefijo sujeto. Ahora, ¿a quién conduce? A nosotros. No, al temazcal. Porque la palabra en español es esta. Por eso guíense en esta palabra y sobre esta palabra vamos a reflexionar. Marco Gelón es él. ¿Y a quién va a conducir? A él. Ubica temazcal. Entonces, ¿cuál es el de él? A él. Uy. No, el prefijo objeto, carnal. Sí, José. No, ese es prefijo sujeto, carnal. Es primero prefijo sujeto, ausencia, porque es Marco Gelón, él, ausencia. Después va el prefijo objeto, ¿a quién va a conducir? A él. ¿Y cuál es el prefijo de a él? Qui, José. Qui o se. Y después el verbo llevar. Entonces se dice kiwika, ¿sale? Marco Gelón, kiwika, Marco Gelón, kiwika temazcali. Kiwika temazcal. O intemazcali, kiwika Marco Gelotzi. ¿Sí me entienden? O lo vuelvo a repetir. Tema, sepa. Otra vez. Ahí va. Vamos, despacito. Marco Gelón conduce el temazcal. Ahí no estás diciendo hablando de, no estoy hablando de mí, hagan de cuenta, yo no soy Marco Gelón, ¿vale? Pero el que está diciendo esta frase o el que está leyendo esta frase, Marco Gelón es una tercera persona porque no está diciendo yo, Marco Gelón, conduzco, ¿vieron? No dice tú, Marco Gelón, conduces. Dice Marco Gelón conduce, él conduce. Entonces, el prefijo sujeto es ausencia, el Él o ella. Y después, ¿a quién conduce? A él. ¿A quién es él? ¿Quién es él, carnales? ¿A quién va a conducir? Al temazcal. Entonces, el prefijo objeto de a él, le, a ella le es qui o se. Acuérdense, nech a mí me, mitz a ti te. Qui o se, a él le, a ella le, tech a nosotros no, amech a ustedes les, kin o kim a ellos les, te a alguien y tla a algo. En este caso dijimos a él porque sí sabemos directamente cuál es el objeto y el objeto es el temazcal. Entonces dices ausencia, no puedes empezar con C de casa porque estás empezando con una ausencia, entonces te vas aquí. Kiwika, Marco Gelón, kiwika, Marco Gelón, él, a él, conduce intemazcali. Marco Gelotzin, kiwika, intemazcali. Así quedaría. Esta frase de Marco Gelón conduce el temazcal, queda de la siguiente manera. Marco Gelón, kiwika, intemazcali. Ahí estamos, compañeros. Así quedará. ¿Ya vieron lo que les dije del kiwika? En kiwika hay ausencia de la tercera persona porque es él, ella. ¿Y quién es él, ella? Marco Gelón. Ki, a él, a ella le, y wika, el verbo llevar, conducir. ¿A quién conduce? Al temazcal. Kiwika temazcal, Intemazcal. ¿Sí les quedó? No, no nos quedó. Un poco, pero no tanto.
Dime. Bueno, a ver, Entendí vamos más a... que hace rato. Voy a copiar este y vamos a intentar hacer ahora el de Andrés. Es que está bien, o sea, está bien que tengan dudas, ustedes tranquilos, no se preocupen. Nicua no Las, Tlaxcala. du- la- las dudas son importantes porque las vamos a ir resolviendo para que entiendan cómo funciona. No se confundan, nada más es entender. Mi carnal nos pone esta. Nimitzcua Olot. No Yo te sería. invito Ajá. Esa de Nimitzcua Olotl no sería ni. O sea, como que el Niki. O sea, como que a él lo como, no, no sé. Es que, Exacto, porque es mitz, es a ti te como, ¿no? exacto. Si dices Nimitzcua, estás diciendo yo te como. Ujú. Y ahí está diciendo yo te como olote. Acuérdense que elote es elot. Olot, el olot es el olote. El olote es cuando ya no tiene los granos. Ajá, la Queda el mazorca, puro, pues. ahora sí que queda el puro ajá, el olote. Olot es el olote cuando ya no tiene granos. Y el elot es cuando está tierno. Acuérdense que el maíz tiene sus procesos. Y es elot cuando está tierno. Cuando se pone duro ya no es elot. Centli, mazorca, maíz. Ya cuando está duro, cuando se va a ocupar para el nixtamal. ¿Sí? Entonces aquí él está diciendo Nimitzcua Olot. Yo te como olote. Y si queremos decir, yo te invito a comer elotes, ¿cómo será el verbo invitar? Aún no podemos decir. Pues mejor di dar. Mitzhuica, Yo te ¿te doy, llevo? ¿eh? O yo te llevo elotes. Ni Mitzhuica por elotes no puedes hacer. Si quieres decir yo te Bueno, llevo elotes, yo a ti te llevo. Ni mitzhuica elot. ¿No? Yo te llevo elotes. Ni mitzhuica elot. Yo te llevo a ti elotes. A ver, piensen en una más. A ver, ¿quién pensó en otra? Nicua no Tlaxcala. Yo como humanos, güey. No Tlaxcala de Igual tortilla. al GCFC. Tlaxcali. Ah, Tlaxcali. Otra. Y dije, ahora yo como humanos. A ver, vamos a ver la de Iñigo. Me gusta esta de Iñigo. Y ahorita hacemos la tuya, póngalas en los chats privados, porque también tienen errores en su forma de escribir, pero bueno, está bien porque lo están aprendiendo apenas. Pero acuérdense que va junto. Ya, es Tikima Tochtli, tú cazas conejo, que sería tú a él lo cazas. Sí. Y entonces, pues sí, vas bien, vas bien. Tikima, tikma, toshli, tikima, ajá. Tikima, junto, tú a él cazas, ¿a quién? Al conejo. Tú cazas conejo, ¿sí? Nada más que va junto, Íñigo, Va. ¿vale? El prefijo sujeto, el prefijo objeto y el verbo van juntos, ¿vale? Tikima Tochtli. Tú lo casas a él, al conejo. ¿Bien? Y también puedes poner in conejo tikima. In Tochtli. In Tochtli tikima. En cuanto al conejo, tú a él lo casas. O tú lo casas. ¿En In Tochtli cuánto? tikima. Sí, acuérdate que el in no siempre significa solamente, vuelvo a repetir, no es en, sobre y esas cosas. El in es un artículo, también como
el alo, pero nosotros lo traducimos más como en cuanto a, respecto a, ¿vale? Porque es la persona de la que vas a estar hablando. Oh, En cuanto al conejo, tú lo cazas, ¿sí? va. Vamos. Ok, vamos con otro. Bien, ya le vas agarrando ahí, Íñigo, como que estás entendiendo. No es tan difícil, pero vuelvo a repetir, hay que aprenderse todos todos los prefijos y los sufijos que ya los tengan. Vamos con el de Roberto. Robertotzin Tiquicuilo escribe inin, esto. Y a ver, esta frase, Nicua no Tlaxcali. A ver, díganme, analícenlo y díganme qué le falta, qué le sobra, está bien, está no bien. Nicua no Tlaxcali. Tlaxcali quiere decir tortilla. Tlaxcali, tortilla. Falta el prefijo objeto, ¿no? Exacto, falta el prefijo objeto. Entonces, ¿qué prefijo objeto lleva? Niki no Tlaxcali. Pero escucha raro, Niquicua, Nicua. Pero acuérdense de hacer bien la C, Nicua. Nicua, no Tlaxcali. ¿Está bien escrito mi tortilla? Va junto. Va junto, ¿qué más? Nicua no Tlaxcal. No Tlaxcal. ¿Por qué no Tlaxcal? Estás bien, pero ahora ¿por qué Pame? Porque pierde la última parte de la palabra que es el sufijo. Sufijo del sustantivo. Mira, Íñigo, Tlaxcali es un sustantivo, porque es una tortilla. La palabra Tlaxcali tiene un sufijo y su sufijo es li. Cada que tú lo aglutines con el mío, tuyo o cualquier cosa, va a perder el i y entonces nada más va a quedar como Tlaxcal. Entonces, en este caso, no Tlaxcali no se escribe así, tiene que ir junto. El prefijo posesivo de los sustantivos con el sustantivo van juntos, pegados. Entonces, lo que quiso decir nuestro carnal se tiene que escribir así: Nicua no Tlaxcal. Fíjate cómo está escrito ahí: Nicua no Tlaxcali. Y así tiene que quedar. Nicua no Tlaxcal. Esa sería la forma correcta de escribirlo y pronunciarlo. Está el ni de yo, la C de casa a él, ella. ¿Quién es el ella? Mi tortilla. Y el verbo comer. Yo a ella la como mi tortilla. O yo como mi tortilla. ¿Sí? ¿Roberto? ¿Qué más? Sí, es así, yo como mi tortilla. ¿Sale? No olviden que estos verbos que son transitivos a huevo deben de llevar antes del verbo su prefijo objeto. ¿Sí son qué? Transitivos. Todos los verbos transitivos a huevo llevan a huevo llevan un prefijo objeto. No puedes poner tlazoctla, no puedes poner prefijo sujeto y tlazoctla, caqui, cochita, chilla, chigua, chilla, cuá, huica, maca. No, va prefijo sujeto, un prefijo objeto y el verbo. Siempre, siempre, mochipa, anoten. Mochipa, siempre. Mochipa, mochipa, siempre. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Va quedando más claro esto? ¿Quieren hacer otro ejemplo? ¿Cómo dirías, ustedes hacen tortillas?
No la piensen tanto, está en cortísimo. Ustedes hacen tortillas. Tía Mezclasca. Chihuahua, ¿Cómo? Tlaxcali. Sí, otra vez. Tiquixchihua, Tlaxcali. Tiki, pero dijimos ustedes, no nosotros. ¿Cuál es el de ustedes? Amo. Am. Aquí está el prefijo sujeto. Anquichihua, Tlaxcali. Ajá. Anquichihua, Tlaxcali. ¿Ya? Pero bueno, estamos pluralizando, entonces dice Anquichihua, Tlaxcaltin. An, de ustedes, Íñigo. Luego Ki, a él o ella. Y luego Chihuahua, Anquichihua y Tlaxcaltin. No estás diciendo mis tortillas ni tus tortillas, solo dijiste tortillas, no las estás poseyendo. ¿Sí? Anquichihua, no, Anquichihua, Tlaxcaltin. ¿Sí? A ver, más o menos va quedando claro ahí, ya mejor. ¿Quieren hacer otro ejemplo? A ver, digan otro rápido. Ya suélteme, profe. Uno más, amigos, para que quede más claro, porque todavía les fallan las personas. Por eso escríbanlo en español, carnales. Porque lo quieren hacer mental. Hagan su idea en español y tradúzcanla. Porque acuérdense que no lo hablamos. Y la única manera de aprenderlo es escribiéndolo. Escríbanlo, carnales. Aviéntense la misión de escribir, aunque les dé hueva. Chiquicuilo, chiquicuiloca, nogniwan. Ixcuiloa es escribir. Si digo chiquicuilo. Frijoles era emoli. Emoli. Pero acuérdate, cuando encuentres una doble L, la largas. Emoli. 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 Alarga la L. Emoli. Emoli. Las dobles L se alargan. Chiquicuilo, escríbelo. Shi, orden. Ki, a él. Ixcuiloa, escribir. Chiquicuilo. Chiquicuilocan, escríbanlo. ¿Plural? Plural. Sí. ¿Pero por qué aquí y en la lectura es un... No, escríbelo. Escríbelo, sí, perdón, la escritura es... Pues sí, ¿no es T o Tla? No. Algo, escríbelo. Pues puedo decirte, pero sí te estoy diciendo escríbelo. Chiquicuilo. Si te digo escribe algo, pues nada más te digo xitlaxcuilo, 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 y ahí sí escribe algo. Pero no escribe, sí te estoy diciendo que escribas, que tienes que escribir. Estoy diciendo que escribas tu ejercicio en español y que lo traduzcas a náhuatl. Ya tenemos, carnales, ¿sí? A ver quién se suelta con un ejemplo. A ver, yo lo estoy anotando. Va. Que sería Nosintli Kimkua Emoli. Emoli. Nosictli. Notzintli, como mi abuela come Ajá. frijoles. Nosictli. Ajá. Kua. Después, A ver, va. ¿lo vas a escribir? Escríbelo, por favor. Ya está. Va, lo copio. Sí, ¿no? Como Nosintli. No te preocupes si no lo escribes bien, ya te dije que sus errores está bien que se equivoquen. Nositli. Kimkua Nosictli, ajá, Emoli. emoli, ok.
Ya lo vi. A ver. Ese es el que nos puso nuestro carnal. Véanlo, compañeros. A ver, ahora sí. Críticas destructivas, por favor. Otra vez, va. ¿Quién empieza? ¿Quién le dice a mi carnal? Mi abuela come frijoles. Él quiere decir, mi abuela come frijoles. Sí. Ajá. ¿Nadie? Chance falta el reverencial, como no. Muy bien. Titlitzin. Ajá. A ver, Sí. vamos a escuchar a Pame, te va a decir una crítica destructiva. Va. Bueno, es que simple, pero como ya le pusiste el prefijo de Posesivo. Pierde el final de la palabra, que en este caso es cli. Entonces sería nosin. Nosig. Nosin. Nosig. Porque el sustantivo es sigtli, no sintli. Sigtli. C-I-H-T-L-I. Sigtli. Y como dijo mi carnal, le falta, pues si va a hablar de su abuelita, le tiene que poner el reverencial. Entonces, nosixin, kikua o kinkua emoli. Pero como emoli no lo estás pluralizando, se dice kikua. ¿Por qué kikua? Vamos a ponerlo como debería de ser, carnal, lo vamos a poner bien. Está bien tu intención. Sería Kimqua, ¿no? Ajá. Nosixin, kikua emoli. Pero ¿cómo es esta regla de que por qué desaparece el tli? Ahí te va. Ahorita te lo explico otra vez y lo vamos a ver rápidamente. Así quedaría lo que tú quisiste decir, carnal. Nosixin kikua emoli. Porque es un guisado. O sea, solo es un guisado. Aunque digas frijoles, es un solo guisado. Sí. No está comiendo varios guisados de frijoles, sino solo uno. Entonces, nosixin, entonces el sustantivo es sigtli. ¿Vale? Sí. Kikua, hay ausencia. En kikua hay ausencia de la tercera persona. Porque es ella. ¿Quién es ella? Mi abuela. Después a él o a ella se come. ¿Quién es él o ella quien se va a comer? A los frijoles. Mi abuela, ella, se come a ellos o al guiso de frijoles. ¿Sí? Sí. Nosixin kikua emoli. Ahora, dice mi carnal, güey, ¿por qué estás saliendo con tu mamada que hay que quitar pinches palabras? Ok, esa mamada viene de lo siguiente. Met, luego vamos a tener pantli, luego vamos a tener citlali, y luego vamos a tener huitzili. A ver, fíjate, pon atención, hermano. Vamos a explicar algo de este show. Pongan atención. Estas palabras, carnales, ¿sí? Met, pantli, es citlali, no citali, ahí me falta una L, perdón. Citlali y huitzilin, ¿sí? Son sustantivos. ¿Cómo te vas a dar cuenta, Íñigo, que son sustantivos? Por su terminación. En los sustantivos hay 4 terminaciones básicas. Va a ser la terminación TL, que muchos se burlan, por ejemplo, en la televisión mexicana, cuando están los pinches, estos güeyes, los comentaristas o como el pendejo del Eugenio Derbez, que cuando quiere hablar en agua y así, dice, Nezahualcóyotl, y esas mamadas que me dan ganas de verlo y ponerle en su puta madre, por pendejo.
Bueno, pendejos como esos no funcionan porque denigran nuestro idioma. Entonces, la palabra, por ejemplo, en este caso, met, significa maguey y su terminación es TL. Hay otro tipo de sustantivos que terminan con tli, como pantli, como cuautli. Pantli quiere decir bandera, cuautli quiere decir águila. ¿Qué otra lleva tli? ¿Qué otra, carnales? Échenle allá. Vocabulario, carnales, con tli. Sigtli, abuela, lleva tli. Tachtli, papá, lleva tli. Nantli, mamá, lleva tli. Igniuchtli, hermano, hermana, lleva tli. Todos esos sustantivos que terminan en tli, así te vas a dar cuenta que es un sustantivo, carnal. Por su terminación. Hay otra terminación que es la terminación li, que va antes de su terminación una L. Citlali quiere decir estrella. ¿Qué otra terminación con doble L? Temazcali. Temazcal. Entonces, ¿cómo? Cali. Cali. Exacto, muy bien, hermano. También termina en li. Acuérdense que los sustantivos, recuerden sus clases de español de la escuela. ¿Qué es un sustantivo? Objeto, animal o cosa. Animal, cosa o persona, ¿no? Ajá. ¿Sí o no? Entonces, todo lo que concebimos cosas, sale todo, ella, mi carnal, yo, los collares, el paliacate, el tarro, el pulque, la computadora, la bocina, las plumas, la mesa, el mantel, la batería, el fierro, y todas esas madres que conocemos como cosas, objetos, son sustantivos. Y van a tener estas 4 características, güey. Y, por ejemplo, el último, huitzilin, es colibrí. Y su terminación es in. Cada que tú, carnal, lo conjugues con los prefijos mío, tuyo, su de él, nuestro, de ustedes, de ellos y de alguien, va a perder esa terminación. Cada que tú, acuérdate que el idioma náhuatl es aglutinante como el alemán. Cada que tú aglutines un sustantivo en una palabra, ese sustantivo va a perder su sufijo. El sufijo, vuelvo a repetir, es tl, tli, li e in. Siempre los va a perder, güey. Al menos, ¿cuál es la única, compañeros, que no la pierde? Al menos que sean 2 sustantivos juntos y sea el último sustantivo. Pero si lo posees, lo pierdes siempre. Cada que tú lo posees, un sustantivo, siempre va a perder. Por ejemplo, mi maguey, nome, tu maguey, mome, su maguey de él, ime, nuestro maguey, tome, su maguey de ustedes, amome, su maguey de ellos, inme, su maguey de alguien, teme. Pantli, mi bandera, nopan, tu bandera, mopan, su bandera de él, ipan, su bandera de nuestra bandera, topan, su bandera de ellos, amopan, su bandera de ustedes, perdón, amopan, su bandera de ellos, impan, y su bandera de alguien, tepan. Con estrella. Mi estrella, Nocitlal, tu estrella, Mocitlal, su estrella de él, Icitlal, nuestra estrella, Tocitlal, su estrella de ustedes, Amocitlal, su estrella de ellos, Incitlal, su estrella de alguien, Tecitlal. Colibrí, mi colibrí, Nohuitzil, tu colibrí, Mohuitzil, su colibrí de él, Iguitzil, nuestro colibrí, Tohuitzil, su colibrí de ustedes, Amohuitzil, su colibrí de ellos, Inhuitzil, y su colibrí de alguien, Tehuitzil. ¿Sí? ¿Carnal? Obviamente eso no lo habías visto tú. Sí, pero Ahí va. Ok, nada más concéntrate en esto, güey. Los sustantivos tienen estas 4 terminaciones. Sí. Y es como vas a entender la diferencia entre un sustantivo y un qué. A ver, cuando aglutinas con el sujeto, el sustantivo pierde su sufijo, ¿no? Ajá. Su final, que es tl, tli, li o in. Va.
Pero cuando aglutinas con el prefijo posesivo, cuando lo posees, cuando dices mío, tuyo, suyo, nuestro, de ustedes, de ellos y de alguien. ¿Sí? Va, ¿Alguna creo duda que aquí, sí. carnales? ¿Los demás duda aquí? ¿No? Sí, No, por favor. carnales. ¿Cómo, carnal? Todo bien. Todo bien, va. Vamos con la siguiente diapositiva porque hay que avanzarle, compás. Bueno, aquí quedó con respecto, esto es para reforzar los prefijos objeto de los verbos transitivos. Y uno más fácil, ahí está. Ahora, orden de verbos reflexivos. Ahora vamos con los reflexivos para recordarlos. Lo mismo, el verbo es teochigua, reza. ¿Cómo decimos yo rezo? Es chi. Ni Teochigua. Ni no teochigua. ¿Sí? Ni no teochigua. ¿Cómo dices tú rezas? Ni Teochigua. No, tú rezas. Ni Teochigua. Él reza. Teochigua. Nosotros rezamos. Tito teochigua. Ustedes rezan. Amo teochigua. Y ellos rezan. Moteochigua. ¿Sí? ¿Cómo dices? Nosotros somos pobres, tenemos penas. Nosotros somos Titolinía. Titotolinía. Tito. Titotolinía. Titolinía. ¿Han escuchado la palabra motolinía? ¿Dónde Sí. escucharon esa palabra de motolinía? Ah, ¿no un fraile? Padre. Ajá. ¿No? ¿Saben quién le puso ese nombre? Imagínense qué significaba motolinía. Imagínense cómo veían ese fraile nuestros abuelos. Ahí viene motolinía. Es pobre, tiene penas. ¿Cómo dices me rasco? A ver, carnales, ¿cómo dices Ni me nos rasco? Chacoya. ¿Eh? Ni nos Chacoiloa. Ni nos chacualoa. Ni nos Chacualoa. Yo me rasco, ni nos chacualoa. A ver, ¿y cómo dirías yo te rasco? Ni Mochacualoa. Sí. ¿Cómo? ¿Por qué yo a ti? Mimo. ¿Cómo es a ti? Ni Mochacualoa. No. Ni timo. No, ¿cómo es a ti? ¿Qué prefijo es a ti te? Ni Mitz. Ni mitz, pero como el verbo es reflexivo, vas a poner ni mitz mochacualoa. Yo te rasco a ti. Ajá. Ni mitz mochacualoa. Entonces se van a conjugar
en algunas veces los dos prefijos, tanto el transitivo como el reflexivo. ¿Por qué es importante que el reflexivo le ponga su mo? Porque el verbo es ¿qué? Este tipo de verbos, carnales, son exclusivamente reflexivos. ¿Sale? Entonces, si son reflexivos, a huevo deben de llevar ¿qué? Su prefijo reflexivo. A huevo deben de llevar el no, el mo, el mo, el to, el mo, el mo. ¿Cómo diríamos? Ustedes se apoyan, descansan. No está tan Anmonamiki. Anmonamiki, ahí está, carnal. Anmonamiki. Ustedes descansan, se apoyan bien. Así, rápido. Machitía, se da a conocer. Uf. Es como cuando te pones bien pedo, güey, y realmente sacas lo culerito que eres de verdad, ¿ves? Cuando dicen, no mames, ahora sí conocí lo mierda que eres, mijo. ¿No? Eso es se da a conocer, machitía. Entonces, ¿cómo dirías me doy a conocer? Valí verga, me doy a conocer. Anoten esos verbos para sus, Machitía. Exacto, me doy a conocer. Pero ese es en un sentido no chido, ¿eh? ¿Vale? O sea, darse a conocer es como en un sentido como como siempre dabas una cara y realmente eras otra cara. ¿Ves? ¿Sí? ¿Me entienden esa parte? ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué man? ¿Cómo dirías yo te lavo las manos? Nimomatequía. Si dices nimomatequía, no, porque tienes que decir primero yo y luego a ti te, ¿cómo es? Nimitz y luego, ajá, Nimitzmomatequía. exacto, así. Nimitzmomatequía. ¿Sí? Nimitzmomatequía. Yo a ti te lavo las manos. Tú a mí me lavas las manos. Tú a mí me lavas las manos. No, a mí. Bueno. Ok, sí. Teenage. Teenage. Ajá. No, teenage. Mantequilla. Teenage momatequía. Teenage momatequía. Tú a mí me lavas las manos. Porque el verbo lavar las manos es reflexivo. A huevo tiene que llevar su prefijo reflexivo. No porque le hayas puesto el prefijo transitivo significa que ya lo vas a omitir. No, porque estos verbos, vuelvo a repetir, son exclusivamente ¿qué? Reflexivos. Pero el prefijo sujeto ya no. O sea, en vez de... Sí, lo está llevando. Porque dijiste ti, nech, que es el de acá atrás, ti, tú, a mí me, y el verbo es reflexivo, necesita llevar un mo, y el verbo es mactequía. Ti, nech, mo, mactequía. Tú a mí me lavas las manos. Así funciona. Y cada vez que avancen se pone más cabrón. Porque van a darse cuenta que sí, oye, y no que no se podía meter esa madre, sí se puede, pero hay una regla. Pero no te puedo enseñar esa regla porque te voy a confundir. Necesito que primero domines esto básico para enseñarte las otras reglas. ¿Sí? Entonces, carnales, pónganse a hacer tarea. Háganse unas frases. Invéntenselas.
Ya me acordé, esa vez sí viste la tarea y les mandé una frase ahí en el grupo, luego, después de la clase. Y la estuvimos resolviendo, ¿te acuerdas? Simón. Ahí mismo la resolvimos. Porque para mí es más fácil así en vivo cuando veo los mensajes. Luego no los resuelvo, luego ando chambeando. Pero en cuanto tengo tiempo de meterme al chingado celular, lo hago, carnales. ¿Va? Bueno, a ver. Entonces, amigos. Ahora sí. Dudas, quejas, sugerencias, aclaraciones. Ya vi que todavía nos sigue fallando todos los verbos para poder avanzar a algo más profundo. ¿Sí? Ya creo que ya van entendiendo lo mejor. Creo que ya lo sentí un poquito más mejor, menos peor. ¿Sí, carnales? Hagan tareita. A ver, anótense unas frases, yo se las doy. ¿Va? Vamos a ocupar los verbos que hicimos hoy. ¿Va? Van a poner tu papá se tropieza. 1. Anótenlo. Tu papá se tropieza. El perro de tu mamá descansa en mi casa. Ellos rezan 3. Ellos rezan en el jardín. 4. Tu amiga se da a conocer con mi familia. Otra. Mis abuelos se lavan las manos. Te escucho con todo mi corazón. Le llevas flores a la biblioteca. Oxepa. Ellos le dan mucha agua a mi mamá. Yo no te amo. ¿Cuántas vamos? 9. Yo no te amo. Otra. Esperan en el bar. Cazamos venados en la montaña. ¿Cuántas van? 11. ¿Cuál fue esta? Cazamos venados en la montaña. Y la 13.
Yo te veo en sueños. ¿Esa es la 12? Yo te veo en sueños. Y haces que yo coma muchos elotes y frijoles. Y va la 13, ¿no? Y la última. Tengo penas. Me rasco. Rezo. Me doy a conocer. Y ustedes me dan mucho amor. Ya, sí, esas madres se me ocurren ahorita, güey, así. Bueno, Esto es para ejercitar, güey, ¿eh? ¿Vale? Esto es para ejercitar y entonces vamos a ejercitar los prefijos posesivos. Acuérdense de ocupar también el neguat, teguat, yeguat, teguantin, ameguantin, yeguantin. Acuérdense de ocupar también los pronombres personales que son auxiliares. Acuérdense que si hablamos de familia, poner el referencial sin, si son plural, tzitzinguan, si los sustantivos no van poseídos, baltín, balcintli, balcitzintin, ¿no? Todo eso que hemos ido viendo. Y creo que es la mejor manera de ir avanzando, compañeros, ¿vale? Ya con esto ya son frases en español, que pues bueno, están como un poco, pueden decir ilógicas y esto, pero la idea es trabajar esto que hemos visto para poder avanzar al siguiente tema, para que quede un poquitito más. Estas 13 frases mínimo les van a hacer 1 hora, güey. No creo que menos, Yo al chile ya las tengo, ya las puedo hacer así como van. Pero pues yo ya llevo un rato estudiando y ustedes algunas las podrán hacer rápido, unas están muy rápidas. Pero hay unas, las últimas ya tienen más entre transitivos, entre reflexivos y entre más cosas, ¿no? ¿Sí? Acuérdense de usar los conectores que vimos. ¿Sale? ¿Ok? Si por ahí les dije algún conector que no conocen o así, pues me lo escriben en el grupo y se los anoto, ¿vale? Y si alguien lo sabe, por favor, coméntelo. ¿Vale? Pues bueno, compañeros, Yeo, Titlanque, Totlamachtil, Tlaxcamátimo, Mahuizotzin, una vez más terminamos. Quería ver otro tema con ustedes, pero creo que con esta tarea y este tema estamos más que suficientes. Me urge, carnales, que la otra semana veamos Caupohuali, porque inicia la cuenta. Vamos a iniciar el siglo mexica ya en menos de 15 días. No, ¿estamos a qué? 24, 14. Como 20. 4, al 12, 6, 8. 18 días. Estamos a 18 días, carnales, de la cuenta nueva. Entonces, la clase que viene, pónganse a estudiar sus números del 1 al 20, ya se los tienen que saber. Por lo menos del 1 al 20, no quiero al 8000. Con que se aprenda del 1 al 20 vamos bien. Y de ahí nos vamos a saltar a la clase de un poquito de Caupohuali 1. Así que la clase que viene va a estar ruda, va a estar pesada. Pónganse a practicar sus números y pónganse a practicar estas cosas porque ya voy a empezar a hablar cada vez más náhuatl. Ya te voy a decir más órdenes, más comandos en náhuatl, pero necesito que vayas como entendiendo estas partes, ¿vale? Para poder empezar a tener más comunicación. Para no estarte diciendo, güey, quise decir esto, güey, quise decirlo, sino como que ya empezamos a tener más entendimiento, ¿vale? ¿Alguna duda, queja, aclaración, compañeros? Agmo. Varias, pero creo que ya me perdí
desde hace 10 minutos, perdón. ¿Qué duda tienes, Andrés? No, es que, o sea, ya me perdí por varios temas que estoy viendo del trabajo, pues ya Ajá. voy a ver la grabación. Sí, carnal, ve la grabación, ya saben que según la dejo 150 horas y hay clases que ya llevan un mes allá arriba. ¿No? Entonces, pues esta es la cuarta clase de 13, vamos bien, vamos avanzando, ¿no? Ya vamos hacia la mitad del curso, en las 7 exactamente estaremos a la mitad, pero ya estaremos en el año nuevo. Significa que en la clase 5, en la 6, estaremos en el año nuevo prácticamente. Mexica entrando al año nuevo, Mexica, ¿vale? Entonces, por eso es importante ver la otra clase, un poquito de esto otra vez, revisamos tarea y saltamos a Caupohuali. Muy probablemente Caupohuali nos aventemos 2 clases. Para que por favor se traigan su libretita y ahora sí tienen que anotar un chingo, porque vamos a ver un buen de cosas, ¿vale? Pero ya vamos a ver sobre cosmovisión y el no bien llamado calendario azteca. Vamos a empezarlo a estudiar, ¿vale? Para que lleven sus cuentas. Pues de mi parte es todo, me gustaría, pues como siempre, carnales, cerrar con una palabra, algo que quieran decir, carnales. Pues empezamos con Roberto, hermano, carnal, si estás por ahí. ¿Qué más, Nognuxin? Gracias, Camachililia, por toda tu enseñanza, por compartir, por los compañeros que también comparten todo lo que saben y aprendemos juntos. Gracias, Camati. Tlazocamati, carnal, pues a estudiarle, hermano, porque les hace falta como estudiar, pues con estos ejercicios les van a quedar más claros, ¿no? Cómo van los prefijos objeto, sujeto, reflexivos, transitivos, ¿no? Intransitivos. Kametzin, Motlactolzin y Mistlatlactía, Xitlacto. Tlazocamati, Temastiani, Tlazocamati, Nanglihuatzin. Hoy, pues, estuvo, al principio como que no le agarraba por no tener los apuntes a la mano, y ya después, ya le fui como que agarrando, ya los busqué, y pues ahí la llevamos. Va, carnal, hagan la Gracias a tarea, todos. neta. Dense el tiempo de hacer la tarea, carnales, por favor. ¿Va? Sí, Andrés. muchas gracias a todos. Gracias, carnal. Andrés, Motlactolzin, Xitlacto, Pues una disculpa por ya no poner atención al final, digo, se merecen todo el respeto y pues ahora sí que estoy apenado por ya no seguirles el ritmo. No te preocupes, carnal. A veces pasa, pero como dices, ve la repetición y queda, hermano. ¿Va? ¿Va, carnal? Y denle a la tarea. La tarea les va a ayudar mucho. Que así van a reforzar. ¿Vale? Carnal, Íñigo. Pues Tlazocamati, Bandamax, todo chido. La verdad es que de pronto así sentía que hoy no la iba a armar, pero se sintió bien como venir a este gimnasio mental, y pues sí se viene cada vez más canijo todo, pero pues ahí va, con gusto. Y gracias. Chido, carnal. Nada más es la práctica y es lo que nos va a ir ayudando. Y aparte le entiendes. Como que al principio, pues, obviamente, como somos totalmente nuevos, pero así con las tablitas, o sea, teniendo así como les pongo las diapositivas, hagan ese mismo ejercicio en casa. Tengan las tablitas ahí y ya nada más tienen que conectar. Y solitos se van a ir aprendiendo las cosas. Esa es la clave, ¿vale? Para su tarea tengan sus tablas de prefijos objeto, prefijos sujeto, prefijos reflexivos, sufijos reverenciales, sufijos plurales y el de prefijos posesivos para sustantivos, ¿vale? Y con eso, si les falta algo me dicen y se los mando, ¿vale? Y por último, Pamela Tzin. Pues un saludo a todos, Tlazocamati, Temastiani, Tlazocamati, Nocnews, y pues nos vemos la próxima clase. Carnales, me largo a Oaxaca,
Me largo a Oaxaca mañana, me voy a mi pueblo, a la fiesta del pueblo, como cada año lo hago desde que soy niño. Entonces, voy a ir a ver a la tumba a mi tío, a mi abuelo, a mis abuelos. Entonces voy a ir a visitar a la familia allá a Oaxaca. Me largo desde el miércoles en la noche y regreso hasta el domingo. Entonces andaré incomunicado porque allá no hay mucha señal, pero el lunes, y en cuanto tenga poquita señal allá en Oaxaca, les mando cualquier cosa que manden. Pero si no, pues ahí está Pamela, que es la más avanzada, con el Rafa, con el filósofo, que son los que también de alguna manera como que ya los tienen más memorizados y ahí puedan ayudar, ¿no? ¿Sale? Apoyen también, ¿vale? Y sigan haciendo los ejercicios que hacen de repente, de mandar ahí como sus frases que se les ocurren, pero vuelvo a repetir, traten de hacerlas chido, traten de meterle los prefijos que son y dirigir bien las acciones hacia, antes de que lo escriban, razónenlo bien y estén bien seguros de que así se escribe y de que así se dice. ¿Vale? Sería todo de mi parte, carnales. Muchas gracias, pues ya nos dieron las 9. Muchas gracias. Una disculpa por hoy, pero la siguiente clase no me pasa. Nos vemos en punto de las 6. Ya la otra clase ya tengo celular, carnales. Cualquier duda, estamos en contacto. Tlaxcamati, Momahuizotzin, Zatepan, Toctasque, Ipan, Chicueyi, Semilhuitl. Zatepan, Toctasque, Nogniwan. ¡Cho! Nos vemos, amigos. Saquen la mota. Cámara, carnales, nos vemos, hermanos. Ay.